Buenos días, mi nombre es Juan Carlos, mi nombre es Juan Roberto Navarro Ábrego, mi facilitador es Juan Carlos Hernández Orozco. Voy a hablar sobre el proyecto integrador Investigación de los Derechos Humanos. Pertenezco al grupo M8C1G25-008. Vamos a hablar primero de la introducción, que es donde hacemos una semblanza de, la, de lo que es el tema de investigación. Dice, en este mundo globalizado en que vivimos, el asunto de la diversidad cultural se ha convertido en un punto importante en la agenda de la comunidad internacional. La reafirmación de las especificaciones locales y las identidades culturales, los derechos humanos como medios establecidos en nuestra Carta Magna, deberán aplicarse a fin de proteger la diversidad cultural donde debemos de pertenecer. El objeto de estudio o variable experimental no comprobada. Aquí vamos a identificar si existe la defensa de la diversidad cultural, respeto de la dignidad de la persona humana a través de los derechos humanos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, así como las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y las de los pueblos indígenas que existen en nuestra comunidad, que es de lo que vamos a mencionar. Aquí en el planteamiento del problema establecemos lo que se va a investigar. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, Sonora, han persistido las etnias gracias a su afán, deseo y la estrategia de los pueblos originales de darle continuidad a su cultura tradicional, aunque se enfrentan a factores adversos, la modernidad, en cuanto al aspecto cultural y la modernización en lo relativo a las condiciones materiales de vida. En cuanto a la persistencia de la cultura tradicional, el obstáculo principal es el proceso de desplazamiento de las lenguas vernáculas por el español, en lo referente a las condiciones materiales. La dificultad radica principalmente en el despojo territorial y en el régimen de posesión real de sus tierras. Los análisis de estas problemáticas, así como de los inherentes aspectos estructurales y cotidianos, convergen en el estudio del marco jurídico desde una perspectiva cultural. Los objetivos y preguntas de investigación. Aquí hacemos dos preguntas. Dice, ¿cómo se protegen los derechos humanos? Los derechos culturales. La importancia de la cooperación estatal para ayudar a los gobiernos municipales a cumplir con su obligación de promover y proteger todos los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, destacando al mismo tiempo que los primeros responsables de la promoción y protección de los derechos. La segunda pregunta, ¿por qué se incluyó una disposición así en el texto? El proceso de elaboración de esta disposición indica que la cultura ha tenido que incluirse como categoría residual aparte de los aspectos civiles, políticos, económicos y sociales. La finalidad específica de los derechos de participación ha sido dejar claro que la cultura debe estar al alcance de todos y no solo de una sola élite. La justificación de este proyecto, la investigación para saber más sobre los derechos culturales y en base en ellos para saber sobre mi cultura y sobre los derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural y artística, la participación en la cultura, el patrimonio cultural, los derechos de autor, las minorías y el acceso a la cultura como otros. La delimitación del espacio, pues aquí tenemos que esta investigación
será llevada a cabo en diversas etnias que componen el estado de Sonora. Sonora está ubicado al noroeste de México y hay algunas etnias que son originarias del territorio hoy ocupados por Sonora. Dice, las etnias originarias del territorio hoy ocupado por Sonora y los municipios que habitan son Cu- Cu- Cupac o Cucapá en San Luis Río Colorado, Tojono o Tam o Pápago, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Cabor, Casari y Altar, Comcac o Ceris en Hermosillo y Pitiquito, Ojo o Pimas en Yécora, Macurahue o Guarijíos en Álamos y El Quiriego, Lloreme o Yaqui, Bacum, Cajeme, Guaymas y Hermosillo, Lloreme o Mayo, Benito Juárez, Chojoa, Navojoa y Guatabampo. Por otra parte, en Sonora se ubican grupos inmigrantes como el Kikapú, eh, Tomichopa, municipio de Acerac, cuya residencia se puede considerar permanente. Triquis, mixtecos y zapotecos destacan entre otros grupos étnicos inmigrantes aceptados en el poblado Miguel Alemán, Hermosillo, Estación Zamora y Villa Pesqueira. En, en, aquí en Sonora hay 40 yaquis de la comunidad Bicam Sonora, 40 mayos de la comunidad de Navojoa Sonora y 40 triquis del poblado Miguel Alemán Sonora. Son los que se van a entrevistar, ¿no? Se van a entrevistar de forma virtual porque no tenemos acceso a salir porque estoy en un estoy en un centro donde pues tengo que permanecer un tiempo aquí. Por eso se me dificultó este trabajo, pero en base a información, pues aquí estamos trabajando. Aquí en el marco teórico tenemos tenemos esta parte que de donde sacamos la información. Fueron varias fuentes, ¿no? Que aquí las establecimos. La metodología que utilizamos fue la cuantitativa, donde tiene que ver necesariamente con la cantidad, ¿no? Lo cuantitativo de los fenómenos sociales está relacionado con la cantidad o magnitud con la que estos aparecen. También se usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Muchas gracias y espero en el video les guste esta presentación.